Muy buenos días con todos. Mi nombre es Victoria de General Mijos Martínez y en esta ocasión voy a exponer un tema de Derecho Civil 4, el cual se trata de las prescripciones. De conformidad con lo establecido en nuestro Código Civil en el artículo 2392, la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la prescripción. En el que quiera aprovecharse de la prescripción deberá alegarla. El juez no podrá declararla de oficio. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Se renuncia tácitamente cuando el que puede alegar la manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. No puede renunciar a la prescripción sino el que puede enajenar. El fiador podrá poner al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor. Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de los consejos provinciales, de las municipalidades, establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo. Es decir, para entender un poquito mejor, podemos decir que existe prescripción adquisitiva de derechos y extintiva de obligaciones. Entonces, la prescripción adquisitiva debe demandarse y la extintiva debe alegarse como un punto para entender mejor. De la prescripción por la que se adquieren las cosas. Salvo las excepciones que establece la Constitución, se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. La omisión de actos de mera facultad y mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen no confieren posesión ni dan fundamento a prescripción alguna. Si la cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor. Posesión no ininterrumpida es la que no ha sufrido ninguna interrupción natural o civil. La interrupción es natural cuando, sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios cuando una heredad ha sido permanentemente inundada. 2. Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona. Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que pretende verdadero dueño de la cosa contra el procedor. Solo que el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción y ni aun él en los casos siguientes. Si la citación de la demanda no ha sido hecha en forma legal, si el recurrente desistió expresamente de la demanda o cesó en una persecución por más de 3 años, si el demandado obtuvo sentencia de absolución. En estos 3 casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda. La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria. Cuando un título inscrito no tendrá lugar la prescripción ordinaria adquisitiva de bienes raíces o derechos reales constituidos en estos, sino en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo. Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no ininterrumpida durante el tiempo que las leyes requieran. El tiempo necesario en la prescripción ordinaria es de 3 años para los bienes muebles y de 5 para los bienes raíces. Cada 2 días se cuenta entre ausentes por uno solo para el cómputo de los años. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse. En este caso, cuando cesa la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si hubo alguno. Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas que se nombrarán a continuación. De los menores dementes, persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, y de cuantos estén bajo potestad paterno, tutela o curaduría. De la herencia yacente, la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. El dominio de las cosas comerciales que no ha sido adquirido por prescripción ordinaria puede serlo por la extraordinaria bajo las reglas que van a expresarse a continuación.
Cabe la prescripción extraordinaria contra el título inscrito. Para la prescripción ordinaria no es necesario título alguno, basta la posesión material. Se presume en ella el derecho de la buena fe, sin embargo, de la falta de un título adquisitivo de dominio. Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir en estas dos circunstancias: que quien se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 15 años se haya reconocido expreso o tácitamente su dominio por quien alega la prescripción. Y dos, que quien alega la prescripción puede haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. El tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de 15 años contra toda persona y no puede suspenderse a favor de las enumeradas en el artículo 409. Los derechos reales se adquieren por prescripción de la misma manera que el dominio y están sujetos a las mismas reglas. La sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o derechos reales constituidos en ella, pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción. Como siguiente punto tenemos la prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos se extingue solamente por cierto lapso, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, se cuenta ese tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. En este tiempo, en general, de 5 años para las acciones ejecutivas y 10 para las ordinarias, la acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 5 años y convertida en ordinaria durará solamente otros 5. La acción hipotecaria y las demás que proceden de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación a la que acceden. Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. La prescripción se extingue las acciones ajenas que puedan interrumpirse ya natural o civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer si el deudor, por el derecho de reconocer al deudor de la obligación, ya expresa ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la citación de la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 403. La interrupción que obra a favor de uno de varios coacreedores no aprovecha a los otros ni a la obra en perjuicio de unos o varios codeudores, perjudica a los otros a menos que haya solidaridad y no se haya estado renunciando a los términos. La prescripción que extingue las obligaciones se suspende a favor de las personas designadas en el numeral 1 del artículo 2409, perdón, transcurridos 15 años. No se tomarán en cuenta las suspensiones a que se refiere el inciso precedente. De las prescripciones que, que prescriben en corto tiempo. Prescriben en 3 años los honorarios de los abogados, procuradores, los médicos, cirujanos, directores, profesores de colegios, escuelas, los ingenieros y en general de los que ejerzan cualquier profesión liberal y siempre que no estén comprendidos dentro de la disposición del Código de Trabajo. Prescriben en 2 años la acción de los mercaderes, proveedores, artesanos por el precio de los artículos que despachan a menudo. Las prescripciones mencionadas en los 2 artículos que ya mencionamos anteriormente corren toda clase de personas y no se admite suspensión alguna. Se puede interrumpir desde que hay pagaré, obligación escrita o concesión de plazo para el acreedor, o también desde que hay un requerimiento. En ambos casos sucede la prescripción de corto tiempo. Las prescripciones de corto tiempo a la que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos se mencionan en los títulos respectivos y corren también contra toda persona, salvo expresamente que se establezca otra regla. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias.